Estamos presentando Agronegocios TV. Agronegocios TV está donde hay que estar por la tele, la emoción de estar juntos, perdón, por el estado de la garganta. Estamos aquí en el exterior, con el presidente de ACA, acompañando como siempre al sector arrocero, con Guillermo O'Brien. Hoy desde el exterior, más allá que soy más local que usted. ¿Cómo anda, presidente? Bien, un gusto. No, mire que de los Pagos de Artigas a esta barra somos fronterizos los dos. Un gustazo estar acá acompañando este evento que ya tiene tradición acá en la zona y accedimos a la invitación de Claudio Escotey y con gusto vamos a acompañar. En un nuevo foro binacional del arroz, ¿qué significa, más allá de la relación, de lo que representa Brasil en el sector arrocero, pero fundamentalmente en el gigante de los agronegocios, armar algo como lo ha logrado el sector arrocero y dar un mensaje binacional entre Uruguay y Brasil? Mira, lo primero es que si uno deja de lado la frontera, esta zona de esta región, lo que es Río Grande del Sur, en frontera hacia Uruguay o el norte uruguayo, cuando uno piensa en agricultura, cultivos de punta, y es el arroz. A ambos lados de la frontera, realmente el cultivo de arroz es el que marca los niveles de punta y ha encontrado a lo largo de muchísimos años el productor encontrar un negocio ahí y que está muy ligado a la ganadería. O sea, no tenemos que profundizar para saber que lo que es Río Grande del Sur en cuanto a ganadería y como te decía en arroz. Entonces nosotros creemos que la fortaleza de esto es el sistema y la integración entre esas dos patas fuertes que tiene estas zonas en lo que es arroz y ganadería, así que creo que estamos en una zona que es muy representativa de eso. En menos de un año la ecuación cambió, ¿no? Llegamos a tener, más allá de lo que fueron los rinders récord, pero también el área sembrada había aumentado y un precio que estaba en 17, más de $5 cambió, bajó, se cayó mucho y ahora, ¿qué pasa? ¿Cierra la cuenta, no cierra la cuenta? Bueno, así es. Realmente la baja entre lo que fueron los precios finales del año pasado y esto anda en torno a $6 por hectárea, $6 por bolsa, perdón, y que si uno lo lleva a hectárea, estamos hablando que el productor bajó la facturación en torno a los $1.000 por hectárea, es muy grande. En cualquier negocio una baja de eso que está en torno al 35% se siente y bueno, estamos en pleno reacomodo. Estas situaciones del arroz no son nuevas. El arroz es un producto de alimentación básica y no resiste mucho tiempo con periodos de precios realmente altos. Esto recordamos simplemente los motivos por el cual tuvimos precios récord. Básicamente fue promovido por India, que es el principal exportador del mundo, se retiró del mercado 1 año y medio y bueno, ahí realmente tuvimos alegría en los mercados con esos valores récord como fueron el año pasado. Reabrió más producto de estos altos precios en el Mercosur, con los almacenajes de agua llenos se plantó mucho arroz y bueno, nos agarra ahora con lo que en Uruguay es la mayor cosecha de la historia en cuanto a volumen total. Hay muchísimo arroz en el Mercosur y India compitiendo en el mercado, con lo cual esto va a llevar un tiempo hasta que se desagoten los stocks y con respecto a lo que es el negocio hoy, es un negocio muy justo donde va a haber una disminución de área en función del negocio y en función de los almacenajes de agua. No en estas zonas, en general los almacenajes de agua están bien, pero sí en Uruguay, en la zona centro y la zona este, están en torno al 50%, o sea que por el lado de agua puede haber una disminución, pero con cuentas muy justas. De 180.000 hectáreas, ¿qué puede caer? ¿20.000 hectáreas? Y estamos pensando que 20.000 hectáreas por negocio bajan. Veremos qué pasa con los almacenajes de agua. Hoy de 17 se fue la bolsa a $11, 11,05. En esos valores estamos como precio provisorio. El Uruguay está vendido en un 55%, o sea, queda mucho arroz por vender. El mercado sigue frío y está pesada la venta. Así que veremos el definitivo dónde estamos. Pero lo que sí debemos es, como productores, hacer presupuestos que tomemos estos valores de referencia
para no ilusionarnos con que el mercado puede estar muy arriba, porque esto va a llevar por lo menos, creemos, un año en bajar los stocks en el mundo y que pueda reacomodar lo que son los niveles internacionales. Crisis para algunos significa, yo siempre digo, oportunidades para otros. La pelea Trump-Lula, Estados Unidos-Brasil, con un 50% de aranceles, Uruguay lo tiene en 10%, ¿es una oportunidad para aprovechar ese nicho? Bueno, dentro de esta coyuntura, bien decís, estos días apareció esa posibilidad. Somos conscientes que la industria uruguaya la está trabajando rápidamente a partir de que Brasil pasó al 50% y bueno, un mercado que para Uruguay era insignificante, esperemos que tome fuerza porque precisamos de todos. Uruguay está vendiendo a más de 40 mercados, pero naturalmente que Estados Unidos es un atractivo y esperemos que se empiecen a concretar negocios en estos próximos días. ¿El principal destino hoy por hoy vuelve a ser Perú y México? México claramente, resto de países de Centroamérica como es Costa Rica, Panamá, pero México este año está despegado. Perú está siendo un mercado importante, no tanto como otros años y particularmente Perú demanda especialmente lo que son las variedades Tacuarí y Olimar. Por ahí andan los mercados, pero Centroamérica como siempre con un creciente demanda de lo que es arroz cáscara y creemos que ahí hay mucho para crecer todavía. ¿Cuántas toneladas tiene para negociar o cuánto genera en el año la zafra Uruguay? Mirá, este año Uruguay está en los hilos con el mayor volumen de su historia, 1.700.000 toneladas. Llevamos el 50% vendido, con lo cual hay mucho arroz por vender. Porque son números grandes, pero creemos que es un sector que sigue en torno a los 500 millones de dólares por año en Uruguay, lo que es de parte de lo que es la exportación de arroz, está dentro de los primeros 5 rubros de exportación del país. Con estos obstáculos que se está teniendo y esta caída del precio, Uruguay tiene como mantenerse como séptimo exportador en el mundo del cereal. Sí, el volumen está y en Uruguay esos kilos tienen que salir, porque acá somos pocos y comemos poco arroz. Simplemente anecdótico, pero Uruguay está en torno a un consumo entre 9 y 10 kilos por habitante por año. Con los habitantes que tenemos somos un volumen muy chico, menos del 5% de lo que consume Uruguay. En Centroamérica, para tener una idea, están en torno a los 75 kilos por habitante por año, con lo cual muestra las diferencias de cultura. Pero bueno, en estas crisis lo que destacamos y particularmente acá nos gustaría destacar es la fortaleza que tiene un sistema arrocero con ganadería. Y más en los momentos que una de las patas puede flaquear, como en este caso la del arroz, que el productor arrocero esté integrado a la ganadería en distintas modalidades, o como socio del ganadero, o como ganadero mismo, o como prestador de servicios de ese ganadero que convive en el sistema. Creemos que son cosas que no se pueden dejar de lado para fortalecer el sistema y por ende fortalecer el negocio y estar integrado de alguna manera al todo. En este foro binacional del arroz, ¿cuál es la expectativa que tiene la ACA? Y tú vas a estar actuando como disertante. ¿Qué es lo que vas a estar planteando del momento del sector? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es las principales características del arroz en Uruguay. Y después puntualmente vamos a focalizar un poco la charla en lo que son los últimos proyectos de ACA en cuanto a trabajo con productores. Básicamente han habido 2 proyectos, lo que es arroz más margen, que es una modalidad de tratar de hacer extensión de tecnologías más bien basadas de productor a productor. Eso ha andado muy bien, o sea que el mismo productor sea el que cuenta las cosas que le ha ido bien y por qué, cómo le ha implicado eso en las chacras. Después tenemos un reciente proyecto que es puntualmente lo que es la integración entre el arroz y la ganadería, la importancia ahí de lo que pueden ser los laboreos de verano, tomar los cortes en tiempo, producir carne durante el invierno, en fin, sobre eso vamos a ahondar y resaltar que son las herramientas para pasar momentos duros, particulares como puede ser en el arroz. Gracias, Guillermo, bien por estar siempre donde hay que estar. Muchas gracias, un gustazo vernos de vuelta y bueno, adelante.
Agronegocios Televisión, estando donde hay que estar. Para la mayor teleaudiencia, muy pronto en la tele, la emoción de estar juntos. Se viene la Rural del Prado 2025, edición 120. La muestra ganadera internacional, agroindustrial y agrocomercial más importante del Uruguay. Desde el 5 al 14 de septiembre, Rural del Prado 2025. Programas especiales, sábados y domingos en la mañana de la pantalla más importante, con Agronegocios TV, estando donde hay que estar. Te vamos a mostrar lo que no vas a ver en ningún otro lado. Agronegocios TV con Mauricio Doninelli en directo desde la Rural del Prado, el mejor programa agropecuario del país, generando conciencia agropecuaria aquí en la tele. Agronegocios TV estando donde hay que estar, por la pantalla del 12, casi sin garganta, pero acá estamos en un nuevo foro binacional del arroz es la primera vez que Daniel Gonet marca presencia, pero indudablemente es importante que la palabra de las industrias, como es el caso de Caserones. Bueno, Daniel, gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto estar siempre con ustedes. ¿Te sorprendió este foro? No, siempre estaba en el debe de venir, lo organizan gente de Uruguay y de Brasil y siempre es muy interesante ver las visiones que tenemos de los dos lados. Es una producción compartida de arroz y tenemos problemas comunes, aunque tenemos algunas diferencias en los sistemas, así que siempre es una oportunidad de aprender e intercambiar cosas. ¿Qué piña en tan pocos meses? El arroz de 17 cae a 11, más allá de la coyuntura de lo que representa India como protagonista, ¿no? Sí, para los que seguimos el mercado y estamos hace años en el arroz, era esperable, capaz que no tan drástica la caída, pero sí sabíamos que ese precio era insostenible. Se dio por una coyuntura muy especial en una producción de India, que es el principal exportador del mundo. Y el arroz es un alimento básico del mundo. Por lo general la presión es a mantenerlo dentro de precios relativamente bajos, así que sabíamos que esto iba a pasar. Nos preparamos, capaz que la magnitud de la caída fue un poco mayor a la que esperábamos. Daniel, récord de cosecha. Ahora hay que vender todo ese arroz. Estamos hablando de 1.700.000 toneladas, ¿puede ser? Exacto, 1.700.000 en paddy, en Uruguay, pero también muy, muy alta producción en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Asia. Entonces, toda esa presión de oferta enfrenta una demanda que es más o menos estable. Los consumos son per cápita, hay muchos lugares del mundo que están disminuyendo, el caso de Brasil es uno, entonces hay una presión importante, hay una competencia y ahí, bueno, las herramientas que tenemos nosotros siempre, que es la calidad, nuestras características productivas que las tratamos de hacer valer y hoy son importantes en el mundo. Y bueno, y tenemos que enfrentar esta situación de muy alta competencia y con costos muy altos como tenemos en Uruguay. ¿Cómo fueron los negocios? Ustedes tienen 3 plantas. ¿Cómo fueron los negocios para Caserones en la última zafra? En esta zafra que nosotros estamos comercializando, la zafra 24-25, esta cosecha récord, muchos negocios son en conjunto. Nosotros por nuestro sistema de precio, que es el precio convenio, tenemos algunos negocios compartidos entre las industrias. Así que es más o menos similar el resultado. Llevamos prácticamente 50 y algo % vendido. De eso vendido hay un 40 y algo % que es en cáscara, que eso también es una característica del mercado de esta última zafra. Y tratando de ir vendiendo promedialmente y de defender lo mejor posible el precio para terminar la zafra de la mejor manera que se pueda. Crisis para algunos, son oportunidades para otros. El lío Trump, Lula, Brasil, Estados Unidos, 50% de arancel que le impone Estados Unidos a Brasil, puede generarle un nicho a Uruguay para aprovechar este momento. Ahí depende mucho de los productos. Nosotros, por lo general, nosotros no le vendemos a Estados Unidos. Estados Unidos es un competidor nuestro en el arroz. Eso tiene más impacto en el sector cárnico.
A mi manera de ver, me parece que estos desórdenes comerciales y cambios en las reglas nunca son buenos, aunque haya alguna oportunidad momentánea para algún sector y para algún país. No son reglas que al Uruguay lo favorezcan. Nosotros, como país exportador, precisamos mercados con reglas claras, un comercio mundial que fluya y no que esté bajo los vaivenes y bajo los mandatos de un presidente en particular, un presidente muy importante que tiene un peso en el comercio internacional en representación de un país de la importancia que tiene Estados Unidos. Así que, en particular en el arroz, para nosotros no va a tener un efecto eso porque no le vendemos a Estados Unidos, sí va a tener en la carne y tiene oportunidades y amenazas. Puede ser un efecto positivo para Estados Unidos, también una amenaza porque Brasil tiene que redireccionar lo que vendía a Estados Unidos a otros mercados y ahí nos va a competir a nosotros. Amigo, la última. Somos un país caro. ¿Cómo podemos ser más competitivos? Hay muchas cosas para hacer ahí. Somos un país caro, tenemos un problema con el tipo de cambio, hay cosas que podemos hacer internamente, cosas que nos vienen de afuera, pero por decirte algo, se habla del precio del arroz histórico que tuvimos de 17.05 de la zafra 2024. En realidad, cuando lo comparamos con el precio del 2008 en dólares, el poder de compra del dólar del 2008 comparado con ese 2024 es un 63% menor. Ese 17.05, cuando lo comparamos con el 2008, con ese 16.41, tiene un poder de compra de $10.50. O sea que en términos reales no fue un precio histórico. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar en términos reales y no en términos nominales cuando hablamos del dólar, porque estamos en un escenario de inflación en dólares. Uruguay lo sufre mucho. Sé que hay más intenciones a veces que concreciones. Tenemos problemas de varios tipos, de país, de regulaciones, de burocráticos. Hay todo un marco regulatorio de lo no transable que tenemos internamente que nos encarece y tenemos que buscar la manera de hacernos más eficientes. Pero bueno, eso en política hay muchas cosas y muchos intereses corporativos que a veces son difíciles de enfrentar. Hay intenciones, pero las concreciones son menores a esas intenciones. Daniel Gonet, de Caserone, gracias por estar donde hay que estar. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Estamos presentando Agronegocios TV.